Pero el link tú lo puedes tomar tú mismo, entonces tú entras a Facebook. Yo lo estoy registrando, Milagro. Entonces, ¿Qué es registrando? ¿Grabando? sí. Ah, bueno, pues entramos al aire cuando tú quieras. La cámara esa. Sí, al final nada más vamos a usar. ¿Tú sabes qué? Espérate. ¿Estamos al aire? ¿No estamos al aire todavía? ¿Estamos? Ya. Porque para hacer lo que iba a hacer el otro día. Hacer una toma tuya nada más. Una de ellas aquí y una. La otra vez que nos puso que me abandonó. Le hicimos esto. Yo le digo que ella me abandonó. ¿Te ha abandonado con mucha frecuencia? No mucha, pero lo que pasa, no es mucha frecuencia, pero cuando está la frecuencia es muy dolorosa. Milagro, pero no me trate así. No, pues yo no te he maltratado, porque yo dije que no es mucha frecuencia, pero cuando sucede es dolorosa. Entonces, Cuando te vendes en tu cámara. tú ves. Ruth, venga, arréglala. Esa es la. Esta es la tuya, yo la vi bien Esa es la aquí. tuya, Milagro. Ah, Esta es la tuya, esta es la de ella. Ok, esto. ok. Ven y sin solo. Sí, porque ella es invitada. Yo la presento, porque eso fue que después pensé acá, pero ella la pobre va a estar ahí, nadie la va a presentar y nadie la. Milagro, inclina un poquito más para acá. Milagro. Ay, Dios. Cuando le haga esa olla, luego se ve el estudio. Hola, hola, buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente a su emisión de Psicoanalizando. Ruth no está el día de hoy, nos estará acompañando la próxima semana, está un poco agripada. Pero estamos aquí, como siempre, con ustedes, dando lo mejor de cada uno de nosotros. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar del suicidio. Este tema puede afectar, puede ser tal vez para algunos algo tal vez traumático, tal vez muchos crean que lo tengan como un tabú y digan, pero ¿por qué van a hablar de eso así tan públicamente? Eso es vergonzoso, la familia no quiere que se sepa. Pero si no lo hablamos, si no le brindamos a ustedes ese conocimiento que necesitan, pues se va a seguir presentando continuamente y no es lo que queremos, entiendo yo. Queremos terminar con este tema. Vamos a ver, primeramente, vamos a decirles qué es un suicidio. Milagros, todo el mundo sabe que es un suicidio. Sí, puede ser, pero lo mejor siempre es saber. Tenemos una pequeña imagen ahí para que ustedes mismos puedan determinar. El suicidio es la acción de quitarse la vida de forma voluntaria. Muchas religiones lo consideran un pecado y en algunas jurisdicciones aún se considera incluso un delito. De ahí es que viene que el suicidio se convierte en un tabú. Por eso, ahí tenemos un video donde nos muestra que la segunda causa cada 40 segundos, según la OMG, ocurre un suicidio. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos ocurre un suicidio en alguna parte del mundo. Por eso el tema se convierte en algo tan delicado, por eso es tan importante que lo trabajemos. Según en el 2018, en cifras, tenemos que 3.600 personas se quitan la vida y más de 8.000 lo intentan cada año. Eso no lo vemos en las noticias, no es algo que diariamente nos informen y salga porque es un tema tabú, es algo vergonzoso, como ya les dije. Vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, está aquí a mi lado, una pequeña variación de escenario para tenerla aquí cerquita y que ustedes la puedan aprovechar mejor. Ella es Joanny Nova, ella es psicóloga clínica,
tiene una maestría en psicología clínica y es especialista en temas de suicidio y depresión. Por eso es la persona indicada para darnos todo lo que queremos conocer. Muchísimas gracias, Milagros, por la invitación. Para mí es un placer de verdad estar aquí con todos ustedes y poder abundar un poquito acerca de esta problemática que nos afecta muchísimo y que hemos visto que en los últimos años se ha posicionado en un punto donde es alarmante poder ver cómo incluso jóvenes o adultos han llegado a cometer este acto. Sí, créeme que el placer es nuestro. Estamos más que felices de tenerte por acá. Vamos a empezar de una vez para aprovechar, ¿verdad?, cada momentito que nos ofrecen el día de hoy nuestros espectadores. Entonces ya vimos lo que es un suicidio. Ya tenemos algunas pequeñas estadísticas en ese sentido, muy ligeras, muy por encimita, porque, ¿verdad? Claro. Y de hecho, me voy a atrever a hacer el comentario de que son falsas, porque eso se oculta. No, y que las cifras cada año van cambiando. O sea, tú puedes tener, por ejemplo, una cifra de que aproximadamente cada 40 segundos se suicida una persona, pero últimamente esto puede ser diferente, porque en los últimos años se ha visto un incremento de estas cifras. Es decir, que si en el momento en que tú obtuviste esa información, en ese momento era cada 40 segundos, puede que ya esté cada 30 segundos. Porque es como te dije hace un momento, ha incrementado sustancialmente y es hasta sorprendente la forma como ha ido subiendo esas cifras de suicidio. Antes, por ejemplo, era muy raro ver que tal vez un adolescente pudiese cometer suicidio, se pudiese ver más en adultos de temprana edad, entre 18 y 24 años, pero ahora incluso se puede ver hasta en niños, incluso en personas de mediana edad, de adultez tardía, que pueden llegar a cometer estos actos. Tú estás diciendo cosas muy alarmantes ahí, Giovanni. Créeme que lo son, créeme que lo son. Y por eso es importante hablar sobre este tema, porque es como tú decías hace un momentito, las personas lo ven como un tema tabú, las personas lo ven como un tema doloroso, un tema trágico, vergonzoso también, pero si no se habla sobre este tema, el riesgo de que puedan seguir ocurriendo suicidios es mayor, porque una de las formas de prevenirlo es hablarlo. Entonces, para que el público comience a orientarse, ¿cuáles son las causas o los fenómenos o los factores incluso que pueden influir a que una persona termine en el acto del suicidio o incluso solo para el pensamiento suicida, aún ese pequeño detalle? ¿Qué causa este tipo de...? Mira, lo primero es que hay que diferenciar entre idea suicida, intento suicida y el suicidio como tal. Porque lo primero que sucede en una persona es una idea suicida, una ideación suicida. Es decir, la persona en su pensamiento, en su mente, llega al punto de querer cometer el acto o de hacer un plan. Puede que no lo lleve a cabo, pero tiene la idea. Entonces, aún teniendo la idea, es una forma de alarma, es una alerta. Para nosotros los especialistas en el área de la conducta y para las personas en general, esto representa pues un signo de alerta. Entonces, ya cuando la persona pasa del punto del pensamiento a la acción, o sea, al intento suicida, pero no llega a consumarlo, quiere decir que necesita intervención inmediata, lo más pronto posible, sí. Porque una de las principales causas que pueden generar el suicidio puede ser la edad, es uno de los factores que influyen, el género, porque incluso varias investigaciones han establecido que las mujeres tienden a reproducir más esta conducta suicida. Sin embargo, los hombres llegan a consumarlo. Es decir, una mujer puede intentarlo, pero no necesariamente puede llegar al punto de que verdaderamente cometa el suicidio y que sea consumado. Porque muchas veces es una situación de que lo que está haciendo es como llamado de atención. Un llamado de atención, exacto. Entonces el hombre, como no tiene esa facilidad de ser acogido por el tema del machismo y por la misma sociedad, por el estigma social, el hombre puede sentirse triste, pero el decir que se siente triste se ve como una debilidad. Entonces, por eso el hombre llega al punto de que lo lleva a cabo con más frecuencia que la mujer, pero las estadísticas dicen que las mujeres son más propensas
ya por situaciones de... O sea, el hombre toma métodos más radicales Más para drásticos. llegar al acto, y la Ujú. mujer tal vez usa métodos que Que le no son permiten tan- al tan allegado pues intervenir y Exacto. evitar que termine de Exacto. completarse el acto. Ujú. Pero dentro de las causas es eso, el género, la edad, porque dentro de los rangos de edad que tienden a ser más significativos, están desde los 16, 18 años, últimamente se ha visto más en esa escala, hasta los 34 años, que es como Wow. el rango de edad donde podemos ver que pueden suceder estos eventos. También el hecho de padecer algún tipo de enfermedad mental, sobre todo depresión, que es donde más se puede visualizar que una persona llegue al punto de intentar o cometer el suicidio. Sí. Entonces, el estatus social también, el estatus social, cultural, esto tiene mucho que ver, también esto interviene mucho, pues tal vez una persona que tenga un estatus social, digamos, más estable o más alto, puede que sea menos propensa a cometer el suicidio, porque también una de las causas puede ser el desempleo, puede ser conflictos familiares, es decir, el suicidio se puede detonar dependiendo de cada múltiples persona y por causas. múltiples razones, por múltiples causas. ¿Y por qué el estatus social tiene una influencia en esto? Porque una persona, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, una persona que esté laborando puede que tenga cierta estabilidad económica, a diferencia de una persona que no esté laborando. Entonces, esta falta de estabilidad puede generar en él ciertos sentimientos, ciertas frustraciones, que puede incluso llevarlo a cometer el acto suicida. O sea que decimos que también, si puedo yo extrapolar un poquito ahí, parafraseando y tomando frases entre líneas, tú me estás diciendo que esas personas con problemas económicos también, o sea, no es el hecho del estatus social, sino la problemática económica que yo esté presentando en un momento determinado. Exacto. Porque tú sabes que el estatus social engloba varias cosas. Sí. Y una de ellas es el aspecto económico. Y de hecho, varias investigaciones que se han hecho han arrojado que el estatus económico o la situación económica de la persona es un factor que puede detonar la conducta suicida. Entonces, para tomar un poquito antes de seguir entrando en el tema del suicidio, tú mencionaste el tema de la depresión. Eso de por sí, aparte del pensamiento suicida y la conducta suicida, trae sus propias sintomatologías. Y sería bueno que pudiéramos decir al público también que yo veo en una persona que está depresiva, aunque ese no es el tema, pero para generalizar, cómo yo noto que, por ejemplo, mi hijo adolescente, porque tú decías que a los 16 años, Sí. y tal vez Y hasta más temprano se pudiese detectar. las personas suelen decir, ¿qué problema tiene ese niño? ¿Por qué va a estar depresivo? Entonces, ¿qué yo debo ver en mi hijo adolescente que deba detonar en mí una alerta, una alarma inmediata de que puede estar depresivo? Mira, de los dos principales factores o síntomas que tú puedes observar en un adolescente o hasta en un adulto y tú decir, bueno, puede que esté pasando por un cuadro depresivo. El primero es que haya un deterioro en el plano alimenticio, es decir, que esta persona o disminuya los niveles de alimentación, por ejemplo, que esté comiendo menos de lo habitual o esté comiendo más de lo habitual. Si hay una variación en esa parte, entonces quiere decir que esto puede ser un síntoma, no necesariamente. Te voy a interrumpir quiere un decir- segundo, Joanny, tenemos una llamadita. Claro. Vamos a ver. Se cayó la llamada, pero vamos a dejarlo por acá el teléfono, de modo que si alguien quiere volver a llamar, la persona que llamaba, por favor, puede volver a llamar. Claro. Disculpa, Entonces te continúa. decía que uno de los síntomas principales puede ser el deterioro en el plano alimenticio. Si esta persona, por ejemplo, ha disminuido o ha aumentado los niveles de comida que ingiere, esto puede ser una señal. Y la otra parte es con el sueño. Si hay insomnio o hay somnolencia. Insomnio es cuando tengo dificultad para conciliar el sueño o me despierto varias veces en la noche o tengo dificultad para iniciar a dormir. Y somnolencia es que entonces duerma más de lo habitual. Duerma Siempre más tiene de las 8 sueño. horas habituales, exactamente.
Entonces, ya más otros síntomas que pudiesen decirnos, bueno, esta persona tiene depresión, puede que entonces pueda desarrollar algún síntoma, algún indicio de una conducta suicida, puede ser entonces la tristeza, la irritabilidad también, aunque la persona no lo crean y se confundan con esa parte. Una persona que esté irritable, digamos frecuentemente, también es un indicio de que puede estar desarrollando una depresión. Ya, por ejemplo, el tema de la anedonia o la falta de deseo por realizar ciertas actividades o ciertas cosas que normalmente hacía. Al niño todo el tiempo le gustaba jugar, el niño ya no quiere salir a jugar. Eso seguro que está creciendo. Entonces eso puede ser una señal realmente. Por ejemplo, el adolescente que antes se juntaba mucho con sus compañeros o con sus amigos y de repente ya no quiere compartir con nadie, se aísla. Ese es uno de los puntos fuertes, el tema del aislamiento, tanto en los niños como en los adolescentes, porque si tú tienes un adolescente que antes interactuaba mucho y de repente entonces se aísla, esto puede ser una señal. Todo aquel que presenta, ya entrando, volviendo de nuevo a lo que es el suicidio, todo aquel que presenta algún tipo de idea suicida llega a consumar el acto, sea que termine o no. Puede que sí y puede que no. ¿Por qué sí? Bueno, es como te dije en un principio, una persona pasa primero por el hecho de pensar o de tener la idea, y luego de la idea puede llegar a consumarlo. Hay personas que solamente llegan a tener la idea y nunca lo consuman, nunca lo llevan a cabo, porque tal vez se dan cuenta de que no es la salida, o deciden buscar ayuda y cambian de parecer, o la situación que lo detonó se soluciona. Entonces, no necesariamente el que piense en cometer el acto suicida lo lleva a cabo. Y se da el caso de que una persona que lo piensa, entonces lo lleva a cabo, o lo intenta. Y no quiere decir que el hecho de intentarlo lo pueda consumar, sí. Pero puede llegar a intentarlo. Sí, por eso te decía, ya sea que se consume el acto al final o no, porque todo va a depender, ¿verdad? Sí, claro. Del método que utilice y de la... Va a depender del método, va a depender de qué tan profundo sea el pensamiento que tenga, qué lo haya detonado, qué situación, qué evento lo haya detonado, porque eso también puede influir mucho. Si es una situación familiar, o si es una situación laboral, o si es una situación personal, eso también influye mucho. Hace la semana pasada, me parece, o la anterior, no estoy segura, estuvimos hablando aquí sobre la violencia infantil. Hicimos mucho énfasis en la parte de la violencia sexual porque es algo que nos está afectando muy profundamente en nuestra sociedad actualmente. Entonces, esos niños que están pasando por esa violencia sexual, la mayoría de las veces por un familiar, alguien conocido, ¿también pueden llegar a este acto suicida o al pensamiento suicida? Sí, como te dije hace un momento, detrás del suicidio hay varios motivos o causas. Claro está que solamente el individuo que llega a intentarlo o a consumarlo conoce las causas o los motivos que lo empujaron a cometerlo. Y si un niño o un adolescente se ve envuelto en un abuso sexual o cualquier otro tipo de abuso, porque puede ser incluso el bullying que lo está enfrentando y no sepa cómo afrontarlo o cómo hacerle cara a él mismo, y entienda que cometer un suicidio puede ser su salida. Y puede suceder también en el tema de un abuso sexual. ¿Por qué te pregunto esto? Porque toda esa sintomatología que tú me presentas de un adolescente depresivo también va de la mano a todo esto de un adolescente que está sufriendo violencia. O sea, yo comparo lo que tú me estás diciendo con esa información que recibimos en esa semana anterior y compagina todo a la perfección. O sea, que es aún más alarmante, por eso los padres debemos estar aún más atentos. Sí. Muy atentos, porque créeme que si el padre observa la conducta de su hijo, ya sea del niño o del adolescente, puede intervenir a tiempo y puede evitar que estas conductas se lleven a cabo. Si hay una intervención adecuada, si hay una intervención rápida. Es una de las formas de prevenirlo incluso, el conversar, el observar si hay un cambio de conducta, si hay un cambio de algún otro tipo, y poder intervenirlo, ¿no? Porque al final eso es lo que se quiere. Sí. Entonces, mencionabas al inicio del programa, cuando empezaste a hablar, que ha ido en aumento y que tal vez ayer era cada 40 segundos, pero puede que hoy cada 30.
¿qué factores tú entiendes como profesional que pueden estar influyendo en que esté aumentando de esta manera desmedida la tasa de suicidio? Mira, eso es una pregunta que no hemos hecho mucho los profesionales de la salud mental, porque decimos, si antes las cifras de suicidio eran, por ejemplo, un 40%, ¿por qué de repente esto se ha disparado? Y yo diría que tal vez el hecho de que últimamente se están dando más situaciones de salud mental, o sea, más enfermedades de salud mental. El estrés, por ejemplo, se ha visto mucho en aumento, sobre todo el estrés laboral. Tú ves, por ejemplo, jóvenes, y te hablo jóvenes de, digamos, entre 19, 25 años, que están ya en el mundo laboral, que están experimentando un estrés. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que a esa edad se detonen tanta sintomatología o tantas situaciones? Y una de las cosas que pueden estar influyendo no solamente es el estrés, sino también la presión social. O sea, el hecho de como joven yo tengo que cumplir con ciertos estándares. Yo tengo que completar una carrera, tener una familia, Y con límites de edad incluso. Exacto. Entonces, es como esa presión que reciben tanto los jóvenes como los adultos tempranos dentro de los 30 y tantos de años, que de una manera u otra es avasallante encontrarse con tantas situaciones y no saber cómo lidiar con ellas. Porque si tú le das herramientas a los jóvenes para poder afrontar situaciones, poder tener resiliencia, inteligencia emocional, entonces de una manera u otra esto se va a poder evitar. Y también tener apoyo social, tener una red de apoyo, que eso es muy importante. Entonces yo diría que las cosas que lo han detonado más es el estrés, las enfermedades mentales, el tema de la edad, el género, el estigma social que todavía se mantiene aún, aunque sabemos que las enfermedades mentales se pueden considerar normal como cualquier otra enfermedad física, todavía lo vemos como un tabú, todavía lo vemos como el mayor terror. Yo no puedo ir al psicólogo, que van a decir que yo estoy loco. Exacto. Todavía tú no puedes decir de una manera natural que tú vas al ortopeda y tú también vas al psicólogo, no. Porque el psicólogo se ve, o el psiquiatra se ve como sinónimo de locura, cuando no es así. Porque si cuidamos nuestra salud física, ¿cuánto más no es necesario cuidar la salud mental? Más aún, sí. Eso es algo que también tratamos por aquí hace unos días sobre los tabús de visitar a un psicólogo. Sí. Hay muchos todavía. Sí. Entonces, tomando un poquito de algo que dijiste ahí, me decías que no estamos preparando a nuestros jóvenes para esa vida que actualmente se vive. O sea, ¿entiendes tú que sería oportuno en la parte ya educativa de los colegios a nivel de secundaria incluir una materia donde se le enseñe a los niños cómo manejar esta parte? Yo entiendo que sí, y esto ayudaría mucho, porque no es solamente tú enfocarte en que tú tienes que enseñarle al niño o al adolescente matemáticas, lengua española, naturales, sociales, sino también enseñarle habilidades para la vida, porque al final, cuando el niño o el adolescente sale a la calle, lo que tiene es que aprender a lidiar con todas las situaciones que se le presentan, con todas las situaciones que se le van a presentar a nivel laboral, personal, familiar, y lamentablemente muchos de los conocimientos que reciben en el colegio no van directamente relacionados con esas situaciones que suceden. Entonces yo entiendo que el enseñarle, por ejemplo, sobre inteligencia emocional, sobre resiliencia, habilidades de afrontamiento, autoinstrucciones, todo eso es importante para que haya un buen desarrollo de ellos. Estoy de acuerdo contigo. En el tema de tecnología, redes sociales y todo ese boom que tiene actualmente todos esos temas, ¿también pudiera ser un factor que está influyendo en ese aumento en la... En el suicidio, Sí. tú dices, sí, mira, hay un término que se llama parasuicidio, que hace referencia básicamente a esto, al suicidio por contagio, que no es más que el hecho de que, por ejemplo, una persona influyente o una persona famosa se suicide. Esto puede generar o desencadenar en algunos adolescentes o en otras personas que puedan cometer el hecho. Es decir, que el tema de las redes sociales también influye muchísimo, porque últimamente se ha visto cómo esto tiene un poder, por así decirlo, sobre todo en los adolescentes, en aquellos que todavía tal vez no tienen una identidad bien definida
o su personalidad no está del todo establecida, y puede que porque el adolescente llega a un punto, o sea, fuimos adolescentes y recordamos esa etapa donde el hecho de querer identificarnos con otro, incluso llegábamos a hacer lo mismo que hacía otra persona para poder pertenecer, tener ese sentido de pertenencia. Entonces, el suicidio por contagio puede suceder. El hecho es que una persona puede ver que otra persona se suicida y puede llegar a cometerlo por el simple hecho de que esta persona lo hizo. Por eso también es importante que si sucede un suicidio de una persona cercana o de una persona influyente, y tú, por ejemplo, eres madre o eres padre de niños, adolescentes, y tú sabes que están expuestos a esa información, que también estés alerta y que puedas brindarle la información que ellos necesiten, conversar sobre esto, porque si conversas sobre esto, entonces esto no va a ser como un evento catastrófico, un evento aislado. Es importante que esta información se lleve a cabo, o sea, que este intercambio de información se lleve a cabo, sobre todo que los padres estén pendientes y estén alerta, porque pudiesen evitar que esto pueda suceder. Eso de la alerta de los padres se está convirtiendo en un común denominador en todos los temas que hemos tratado aquí que atañen a la adolescencia. Padres, por favor no se descuiden con eso. Miren cómo ustedes están viendo esta secuencia de programas en la que tal vez 20 minutos al día que usted le dedique a su hijo, por ponerlo así, para que no digan, no tengo tiempo, mire, 20, 30 minutos tal vez en el que sea solo su hijo y usted se siente a conversar y le pregunte, eso pudiera ser lo que su hijo necesita para salir a camino y para usted darse cuenta de muchas cosas. Yo digo que en el caso de los padres, o sea, no es la cantidad de tiempo que tú le des a tu hijo, sino la calidad de ese tiempo. Porque yo veo padres que se sientan, le dedican 1 hora, 2 horas a sus hijos, pero es así, o sea, dime, mi hijo, ¿cómo te fue en el colegio? Y es pendiente del aparato. Entonces, eso no es tiempo de calidad. Por eso dije 20 o 30, pero que de verdad sean para su hijo. Claro, porque es que lo importante aquí no es la cantidad del tiempo, sino la calidad del mismo. Es así, estoy de acuerdo. Ya hablamos, ¿verdad? Tú me diste algunos tips de cuando una persona puede darse cuenta de que la persona está teniendo ideas suicidas, pero esto es más fácil notar en los adultos, en los adolescentes. ¿Qué tan fácil es para los que están alrededor de esa persona que tiene ese sentimiento darse cuenta de que esa persona lo siente? Mira, eso es un reto y te voy a decir por qué. Porque tú puedes ver a una persona triste y tú dices, no, está triste, eso no es nada. Y incluso puedes confundir la tristeza con un cuadro depresivo. Y hay que diferenciar lo que es una tristeza por algún evento, ya sea, por ejemplo, que te despidieron de tu trabajo. Bueno, tú vas a pasar por un proceso de tristeza, de llanto, y eso es normal. Porque todos los procesos o todos los ciclos del ser humano tienen que pasar por un proceso tal vez de alegría o de llanto, dependiendo del tipo de evento que sea o de la situación. Pero a veces resulta difícil para la persona que está afuera, como poder identificar, como esta persona tal vez puede estar teniendo alguna situación emocional. Y por eso te comentaba hace un inicio que de los síntomas principales y es lo que quiero que se queden como con esos dos síntomas principales, que no lo olviden, y es el deterioro en la parte alimenticia y el deterioro en la parte del sueño. Ya luego de eso sigue el aislamiento, que se puede dar tanto en el adulto como en el adolescente, porque el adulto puede bien también aislarse de sus amistades, de sus compañeros de trabajo, un sinnúmero de personas que estén cerca, puede llegar a aislarse. El tema de que haya irritabilidad, puede mostrarse más irritable de lo normal. O sea, tú le dices, por ejemplo, mira, tal cosa, y esa persona te reacciona como agresivo. Mira, dejaste eso ahí, que no va ahí. Y reacciona con agresividad. Eso es uno de los síntomas o de los signos que te pueden decir, esta persona puede estar pasando por una situación u otra. La tristeza o el llanto, pero también verlo como con mayor frecuencia. O sea, si tú observas que una persona está llorando hoy o está triste hoy, y mañana continúa triste y digamos que dura aproximadamente 2 semanas en este proceso, entonces puede ser una alerta.
Porque en el caso de los trastornos mentales, el tiempo es un determinante muy importante para tú poder decir, esta persona puede estar pasando por un episodio depresivo o esta persona simplemente pasó por un triste. evento catastrófico, un evento difícil y está en su proceso de llanto, de dolor. Entonces, no es más fácil identificarlo en un adolescente o en un adulto. Yo diría que incluso en un adolescente puede ser incluso más difícil, porque el adolescente recuerda que está en una etapa de rebeldía. Y la rebeldía se puede ver más significativa durante este tiempo. Entonces, el adolescente no te va a dar tal vez esa apertura, esta facilidad o esta confianza para que tú tengas acceso y tú puedas conversar con él, a diferencia del adulto. El adulto puede que de una manera u otra sea más abierto. El adolescente, al estar pasando por un proceso de transición donde ya no es niño ni es adulto, puede verse implicado en el hecho de que no se siente cómodo hablando, porque también puede tener el temor de que lo que vaya a hablar sea tomado como algo negativo o sea juzgado por eso. Ok. Entonces no es más sencillo detectarlo en una persona u otra. Ahora, la facilidad, diría, que hay en un adolescente es que como padre tú vas a estar, como madre tú vas a estar cerca de ese adolescente. Tú vas a poder monitorear esa conducta, digamos, durante todos los días, porque vas a estar en contacto con él de una manera u otra y vas a poder observarlo. A diferencia de un adulto donde tal vez, por ejemplo, sea tu hermana, sea un amigo, sea un allegado, Eso lo ves a veces. lo vas a ver a veces o de vez en cuando. O sea que yo diría que por un lado existe la ventaja de que si es adolescente, si es tu hijo, si es tu sobrino o una persona muy allegada, pues vas a tener la facilidad de verlo con cierta frecuencia, ¿no? Entonces, mencionaste al inicio que también se está viendo en niños. O sea, esto es menores de 16 años cuando hablamos de niños. Puede suceder. Preadolescentes. Puede suceder. No es muy frecuente. No es muy frecuente porque como te dije en un inicio, el rango de edad es a partir de los 19 años, 17, por ahí. Pero puede suceder, puede darse en un niño, digamos, en la preadolescencia o en la niñez. No es muy frecuente, pero puede suceder. Pero sí se habla de que un niño puede experimentar ciertos síntomas de depresión también. Y van a ser los mismos síntomas. Porque la depresión, o sea, no es que, por ejemplo, el niño va a tener un síntoma y el adolescente va a tener un síntoma. No, depresión No, es lo depresión. mismo, sí. Siempre van a ser los mismos síntomas. Solo que tal vez va a haber alguna variación. Por ejemplo, el niño puede presentarte alguna rabieta o algún acto de rebeldía a modo como de expresar esa irritabilidad que tal vez el adolescente te lo expresa con palabras o con llanto o simplemente ignorándote. O sea, hay muchas formas, pero sí puede suceder en los niños. No recuerdo investigaciones que vayan directamente enfocados al hecho de que un niño pueda llegar a cometerlo, pero sí se han visto casos. Pero te estoy hablando de casos aislados, o sea, no De que más con mucha posiblemente, frecuencia. más posiblemente a estas edades se pudiera, en un niño que presente una depresión profunda, pudiera ser más una idea que un acto. Puede ser una idea, puede llevarse a cabo un intento, pero es como te digo, es poco frecuente realmente que suceda. Es poco frecuente, pero no implica que no pueda suceder. Sabes que hay muchas de las enfermedades mentales, de esas situaciones que tal vez a veces uno mismo no se da cuenta que las padece. Es Entonces, una persona que está teniendo estas ideaciones, pero de manera subconsciente tal vez, correcto. ¿cómo hace para despertar esa señal que diga, oye, pero yo estoy pensando en suicidarme de verdad? Mira, tú como individuo te das cuenta de que verdaderamente necesitas ayuda o que hay algo que anda mal en ti cuando tus pensamientos son muy recurrentes en cuanto a la muerte o son pesimistas. Es decir, piensas mucho en el hecho de que no sirves para nada, no entiendes para qué estás en el mundo. O sea, esas son incluso una de las frases que quería mencionarte,
que puedes escuchar en una persona. También eso es una forma de detectarlo. Cuando una persona te dice, no quiero continuar con mi vida, o no sé para qué estoy vivo, o simplemente las personas estarían mejor sin mí. O, por ejemplo, le dices, no te preocupes, ya yo no seré un problema para ti. Esto Ya se no va a será un acabar problema pronto. para ti, esto se va a terminar pronto. Es una forma como de decir que ya tú estás, o la otra persona está pensando o está armando un plan suicida. Entonces tú como individuo te das cuenta si ves que hay ciertos cambios en tu humor, si la tristeza es mucho más frecuente, ya por ejemplo has perdido apetito, comes más de lo habitual, hay cierto cambio en tu sueño, sientes que nada te moviliza, o sea, has llegado al punto de aislarte tú mismo. Y las cosas que tú disfrutabas antes hacer, ya no las disfrutas. Ya, por ejemplo, es como la típica frase, como todo te da igual, todo te da lo mismo. Y es una forma de tú poder darte cuenta de que tú mismo como individuo necesitas ayuda. Una vez yo detecto una señal, ya sea en mi hijo, en mi hermano, de que hay una situación, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Buscar ayuda. Eso es lo primero y eso no se discute. Buscar ayuda de un profesional, de un psicólogo específicamente o psiquiatra. En este caso, si es por ejemplo tu hijo o si es por ejemplo tu adolescente o un pariente cercano, lo ideal es poder buscar ayuda para esa persona. Va a haber cierta resistencia en un inicio porque es normal, la persona no va a reconocer que tiene un problema y esto puede suceder también, que la persona no reconozca que tiene una situación, que tiene un problema que le está afectando. Pero es necesario que se busque ayuda, porque es la forma idónea para poder evitar que la situación vaya a un punto donde ya no haya nada que hacer. ¿Y cómo yo abordo a esa persona para invitarla, para recomendarle esa ayuda en caso de un adulto? Porque un adolescente tal vez yo le digo a mi hijo, mira, ven, vamos allí, y lo llevo. Pero tal vez yo lo vi en mi hermana, en mi esposo. ¿Cómo yo la abordo? ¿Cuál sería la manera correcta? Mira, la manera correcta diríamos que es sin obligarlo, porque si lo obligas, entonces va a haber mayor resistencia. Ahora bien, es tratar como de concientizar a esa persona de que la situación por la que está pasando o lo que le pasó, porque puede que le haya sucedido algo, como te comenté hace un momento, puede que esta situación lo haga sentir mal y tú hayas detectado, es decir, mira, yo he visto que últimamente tú estás presentando algunos síntomas o que no te sientes bien. Tal vez sería bueno que vayamos a un especialista, que vayamos a un psicólogo. Esto te va a hacer sentir mejor, esto te va a ayudar. Sé que tal vez lo ves como algo negativo, pero dame la oportunidad de mostrarte de que si hacemos esto, y yo te voy a acompañar, porque es importante el acompañamiento en este punto, si hacemos esto juntos, vas a ver que vas a mejorar y te vas a sentir mejor. Es, digamos, una forma de tú dialogar con esa persona, de tú buscar la forma de convencerlo. Pero lo importante es hacerle ver a esa persona que tú estás ahí, que tú le estás acompañando y que lo estás apoyando. Que y no que vas a está estar solo. en todo el proceso para que no se sienta solo. Porque cuando una persona presenta ideas suicidas o, por ejemplo, lo ha intentado anteriormente, es importante que esta persona no se quede sola. Es una de las medidas que se toman o se llevan a cabo ya cuando hay una persona que, por ejemplo, intentó suicidarse una vez, pero no fue consumado. Entonces, una de las formas de prevenir que esta persona vuelva a cometer el suicidio es brindarle atención psicológica. Puede que en algún momento tenga que someterse a un tratamiento farmacológico para poder controlar esos niveles, pero también es acompañarlo. Siempre debe de estar acompañado de alguien, porque esto evitará que lo vuelva a realizar, que lo vuelva a intentar. Y una vez ya yo lo llevé, aceptó, fuimos a terapia. ¿Cómo yo debo tratar a esa persona en su diario vivir? ¿Debo darle una atención especial? Mira, es un arma de doble filo. Te voy a decir por qué. Porque si lo tratas de una manera especial, esa persona va a pensar o a sentir que tal vez sientes lástima por él. Entonces, yo diría que más que darle un trato especial es estar ahí, es acompañarlo.
darle seguimiento, mira cómo te sientes, cómo amaneciste, cuándo te toca la próxima consulta, tú quieres que yo te acompañe, quieres que vaya contigo, te tomaste tu medicamento, pero no di que como, mira, yo sé cómo tú te sientes, yo sé que tú te sientes, eso no, porque eso hace sentir a la persona peor. O no hagas esto, ven, quédate ahí, yo lo hago todo por ti. Exacto. La persona también tiene que llegar a un punto donde se sienta útil, donde sienta que no lo tratan como si fuese un vegetal, No es un sino peso. como una persona que todavía está completa, está pasando por una situación difícil, pero esto no quiere decir que no pueda mejorar. Entonces también el poder involucrarlo en ciertas actividades lo ayuda incluso a poder recuperarse más rápido. O sea que sería recomendable tal vez buscar las actividades extracurriculares en caso de adolescentes y en caso de adultos continúe su vida laboral si su situación se lo permite. Todo va a depender, exacto. Todo va a depender. Ya después que vaya donde el especialista le puede indicar qué tiempo más o menos de recuperación necesita, cuándo puede estar listo para poder reintegrarse a sus labores o reintegrarse a su vida académica en caso de que sea un adolescente. Porque recuerda que va a ser un proceso. Esta persona primero hay que estabilizarla y luego de estabilizarla, pues entonces darle ese seguimiento. Y puede que si tú lo envías, por ejemplo, a la escuela, en la escuela no va a tener como ese seguimiento o acompañamiento, o no va a haber una persona que esté pendiente de él. Entonces va a depender, porque cada situación es distinta, cada persona lleva un tiempo diferente. Pero sí lo que quiero básicamente es como que no se muestre esa conducta condescendiente Tan marcada. marcada. Porque una cosa es que tú seas empático con la otra persona ante su situación, que lo apoyes y lo acompañes, y otra cosa es como que muestres como si fuese un sentimiento de lástima. Y eso la persona lo puede percibir, incluso esto puede hacerlo sentir aún peor. Muy bien. Entonces, se nos ha agotado el tiempo, pero yo quiero que antes de irte tú puedas a nuestro público que nos ve el día de hoy, darle algunas recomendaciones generales en caso de que esté pasando por una situación similar. Claro que sí. Miren, básicamente, si ven alguna persona o tienen alguna persona cercana que esté pasando por esta situación, por estos síntomas que ya hemos mencionado anteriormente, lo importante es que lo acompañen y lo ayuden a buscar ayuda. Que puedan motivarlo a buscar ayuda psicológica, que vayan donde un psicólogo, donde un psiquiatra, porque la forma de prevenir el suicidio es poder acompañar a esta persona si sabemos que esta persona está pasando por alguna situación difícil o algunos síntomas, y hablar sobre el tema. Es importante que se pueda hablar de manera natural, de manera normal sobre el tema, porque la salud mental es importante. Muy bien. Joanny, te agradecemos profundamente Gracias toda a ustedes. tu colaboración el día de hoy, por estar aquí con nosotros y por verdad haber ayudado a nuestro público a entender todo este tema un poquititín Un poquitito. más, porque es un No, amplio, gracias un a tema muy ustedes, amplio. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad, encantadísima. Esperamos tenerte nuevamente por aquí pronto. Claro que sí. A nuestro público, muchas gracias por estar con nosotros una vez más y ya saben que para el próximo sábado tienen una cita con nosotros con algún tema interesante de nuestra vida diaria y cotidiana. Hasta la próxima.